Cristina dio positivo de COVID, está bien de salud con síntomas muy leves, está en el sur, allí es donde la diagnosticaron, motivo por el cual se suspende la actividad que estaba prevista para este lunes, una actividad que tenía dos patas, la pata de adentro del CCK, donde iba a haber un respaldo muy fuerte de líderes de América Latina para la vicepresidenta, incluyendo al presidente argentino Alberto Fernández, algo no menor, y luego la pata de afuera, era la primera manifestación a la cual se convocaba, bueno, una semana va a haber que esperar, pero quédense tranquilos que se va a hacer tanto el encuentro del Grupo de Puebla como la manifestación para acompañarlo, cerrar el año de alguna manera para el Frente de Todos, para el peronismo, dando respaldo a Cristina, que está esperando a superar este trance de salud para seguir con su hoja de ruta, con su mapa, porque lo decíamos en la semana, que haya anunciado que no va a ser candidata no significa que va a dejar de hacer política, más bien todo lo contrario. Haber anunciado que no va a ser candidata es otra jugada política, quizás la más profunda que haya hecho en mucho tiempo, justamente con un objetivo que es explícito, que ella misma dijo, que es que en el 2023 no vuelva a ganar la derecha, que gane algún candidato que esté en línea con un programa peronista, que no sea solamente además peronista en las palabras, que no sea solamente peronista en la boleta, sino que responda a una serie de consignas que explicitó el otro día en La Plata. Fue muy clara ella cuando dijo, bueno, para que un gobierno sea peronista tiene que hacer esto, tiene que hacer esto y tiene que preocuparse por esto otro. Así que eso en primer lugar, ¿no? Llevar tranquilidad a todo el mundo de que Cristina está bien, que son apenas unos días de paréntesis y luego retomará su actividad política, tanto la que vemos como la reunión en el CCK o las reuniones de las cuales sube fotos a las redes sociales, como la que no vemos, porque la agenda de Cristina es como un iceberg, ¿sí? Se ve solamente la puntita. Claro. La verdad que está teniendo una actividad tremenda, está muy activa. Así que Yo me lo imagino que incluso en aislamiento va a seguir también con el telefonito, metida en política. Y pasa algo muy particular, hablaba ayer con José Luis Gioja y también con Leopoldo Moró. Moró estuvo en esta cena de Ensenada después de la condena a Cristina, y siempre lo que marca él es digamos, la entereza que tiene la vicepresidenta después de haber atravesado un día muy difícil, porque fue el día de la condena y de su renunciamiento, pero me quedo con algo que tenía Gioja, que es todavía esto de decir, por ahí Cristina es candidata, ¿sí? Porque se lo pedimos nosotros, porque la historia se lo pide. Todavía hay una luz de esperanza ahí dentro de algunos dirigentes del Frente de Todos que dicen, bueno, por ahí el año que viene lo necesario para ganar es que Cristina esté en una de las boletas, pero lo que nadie, más allá de los deseos personales, duda es que ella va a ser la gran conductora. sí, el año eso que está viene. claro. Creo que fue un acto de conducción, haber de alguna manera renunciado a la candidatura. Sí, cambiar, solo ella puede patear el tablero político así, ¿no? De un momento para el otro como lo hizo. Y lo hace una vez cada 2 años, además. ¿Habrá foto de Alberto con Cristina en esta reunión en el CCK? Me gustaría pensar que sí. Si va a haber tantos expresidentes mostrando su apoyo a la vicepresidenta, compartiendo un panel, me gustaría pensar que el presidente de Argentina se va a quedar porque está uno en una mesa, hay como una en el medio y el cierre de parte de Cristina. Me gustaría pensar que se va a quedar, recibirla y podría haber una foto juntos, ¿no? También sería, bueno, Sería una buena oportunidad. No hubo gestos de acercamiento. Bueno, cada tanto hay, ¿no? En momentos bisagra y acercamientos entre el presidente y su vice, pero digo, más allá del llamado que pueda haber existido, los mensajes públicos de Alberto Fernández en cadena nacional, mostrando el tema de los chats, condenando la condena a Cristina, mencionando el grupo Clarín, son acercamientos conceptuales, ¿no? También. Sí, no es necesario que diga, hola Cristina, públicamente te estoy apoyando, sino que son efectivamente en ese sentido. Y también en algo que decía Fer recién de si existe o no esa foto, que seguramente existe la grupal y queremos también la individual, digo, de ellos dos. Me parece que también hay una parte que venimos diciendo acá bastante insistentemente, es armar la mesa, ¿no? Digo, que viene siendo el pedido de Cristina. Bueno, esa reunión o ese encuentro también es una mesa regional, ¿no? Que es necesaria, digo, que existe tal vez en las distintas terminales hacia cada uno de esos integrantes del Grupo de Puebla, pero falta también esa mesa que diga, bueno, es en conjunto, es en bloque y
se arma también, digo, desde ese lugar. Sí. Bueno, tal vez es un adelanto del lugar en el que piensa ponerse Cristina en el futuro. A propósito de este corrimiento del lugar de candidata, digo, el Grupo de Puebla también significa una proyección, una posibilidad de pensar a futuro a nivel regional. Y Cristina hace mucho tiempo se la piensa como esa figura orbitante de la política, digo, más allá de los puestos, más allá de la función pública, más allá de formar parte de una, digamos, de una plataforma. Tal vez es el inicio, tal vez está pensando en eso. Y por otro lado, yo también pensaba, digo, cómo estamos acostumbrados, sobre todo desde cuando observamos la oposición, a que la política sea judicializada permanentemente. Y fíjense cómo Cristina, corriéndose un segundo de las expectativas del resto, que era que sea candidata, cómo cambia y mueve todo el mapa político, y es la única que hace verdaderamente política del mapa de la Argentina. O sea, es la única que, moviéndose incluso a un centímetro, introduce la estrategia política cuando el resto es solamente judicial. Pero es que hizo, perdón, cortito, hizo ese movimiento que decíamos ayer, ¿no? Pasaron de quererla condenada o muerta a quererla candidata, porque hoy te lees a la derecha en los medios y se quejan, patalean porque se bajó. Cristina es un pedido y lo que hace es despertar un poco la necesidad de la política en Argentina. Sí, da la sensación de que la política en Argentina es una especie de tablero de damas y que Cristina juega al ajedrez, ¿no? Total. Como que tiene una mirada más estratégica y más de varias jugadas por anticipado. Sí. Por eso mismo yo creo que cuando ella hace el anuncio que hizo el martes, fue el martes, ¿no? Sí, El martes pasado, lo hizo pensando toda la concatenación de consecuencias que podía llegar a tener, y una de las cuales creo que la más buscada, o la primariamente buscada, es poner en marcha un peronismo que ella sentía que no estaban dando. Como si yo te dijera que si el peronismo fuera una embarcación y Cristina era una vela muy grande que hacía que esa embarcación avanzara aunque el motor estuviera apagado. Y ella venía diciendo, che, pero vayan prendiendo el motor que se viene una tormenta, vayan prendiendo el motor que se viene una tormenta. Y el motor no se encendía. Y en un momento dijo, bueno, entonces vamos a bajar las velas. Y si no se enciende el motor, esto se queda acá paradito en el medio de la tormenta. Ahí creo que más allá de si ella termina efectivamente revisando esta decisión o no, que el efecto buscado es otro, es que el peronismo llegue a las elecciones del año que viene con una gimnasia política que hasta ahora no tenía, en parte porque ella misma lo obturaba con su presencia y con un estilo de conducción que muchas veces no dejaba. Sí, de forma involuntaria. Sí, y también un poco por el resto, ¿no? Y cuando hablamos de peronismo no nos estamos refiriendo simplemente a aquellos dirigentes que tienen cargos importantes, ¿no? Hablamos también de las unidades básicas, de la militancia en las calles, de la movilización, porque ella apela a todo eso, ¿no? Por el mensaje que bajaron los dirigentes que estuvieron con ella, es que cada uno haga lo que tenga que hacer desde el lugar que ocupa. Pero más allá de la figura imponente, omnipresente de Cristina y cómo ella puede a veces con esa impronta tapar al resto de los dirigentes, también estaba en los dirigentes y en la militancia esa esperanza constante en Cristina nos va a salvar. Sí, claro. Entonces ese esperar siempre a ver qué hace Cristina, qué nos dice Cristina, también inmovilizaba, porque si ella no decía nada, que no se hacía absolutamente nada. Entonces estamos en un momento creo que bastante complejo, donde todavía se están viendo cómo funcionan las coaliciones y el peronismo ahora decidió repartir el poder y no ser tan verticalista, si querés, donde todos tengan un poco de decisión en la mesa, y no se logró articular un programa de gobierno que tenga los ejes claros, que evite las peleas que tuvimos en todo este tiempo. Entonces esas discusiones que ahora va a abrir Cristina, o que pidió que se abran Cristina, van a generar, ojalá, tal vez una base mucho más firme para pensar un nuevo gobierno, incluso más amplio, pues se hablaba de ampliar el frente de todos, y más ordenado de cara al 2023, incorporando también nuevos pibes y pibas, que eso es muy necesario, porque necesitas también renovación dirigencial y de militancia. Sí, y es clave además, porque si nosotros miramos los antecedentes inmediatos, que fueron en los últimos meses las elecciones en Estados Unidos y en Brasil, elecciones en las cuales en el caso de Brasil, Lula por menos de lo que se esperaba, pero pudo ganar. Y en el caso de Estados Unidos, el Partido Demócrata, que se creía que iba a tener una derrota catastrófica y salvó las papas, sacó un empate bastante digno. Y lo que definió esas dos performances fue una altísima participación de los jóvenes.
¿sí? Sí. Menores de 35 años, sobre todo mujeres menores de 35 años. En Brasil, En muchísimo. Brasil y en Estados Unidos, sin una participación tan alta de ese sector, votando obviamente a la alternativa más progresista, más allá de que después podemos discutir 1000 años en Estados Unidos sobre el Partido Demócrata, lo que quieran, pero era claramente frente al trumpismo la alternativa más progresista. Y hoy en día, ese electorado está en conflicto con este gobierno. Un electorado que siempre fue un electorado que al kirchnerismo apoyó o acompañó, y hoy está en conflicto, con lo cual creo que una clave va a ser reconstruir ese vínculo con la juventud, ese Totalmente. vínculo con ciertas Pasa que reivindicaciones. los 35 de la época de Néstor y de Cristina hoy ya no son sub 35, No, son más por de eso, 35. por eso hay que incorporar una siguiente camada. Y toda esa gente que hoy tiene, no sé, yo estoy ahí en ese límite, ¿no? Yo viví el kirchnerismo, pero no tenía las responsabilidades tal vez que tengo Exacto. ahora. Yo iba a la facultad, mamá me bancaba, papá me bancaba, pero sí uno recuerda y tiene la conciencia de lo que era el neoliberalismo y de cómo se mejoró la calidad de vida, donde en casa dejamos de pedir fiado, por ejemplo, Exacto. en el almacén. Pero hay muchos pibes y pibas que eso es historia, ¿no? Y hay que incorporarlos con la discusión política, con contenido, con militancia, con participación, que está bien, la pandemia también ayuda a frenar todo eso un poco, ¿no? Sí, claro. Seamos justos, pero es Sí, necesario. hoy en relación a lo que dice Carly, que es muy interesante, hoy el modelo, digamos, de inserción laboral de la juventud es muy limitado. Es o agarrar algún trabajo de plataformas, cuando me refiero a Rappi, Sí. Pedido Ya, o en muy malas condiciones, o un trabajo irregular, digamos, en la economía informal. Entonces, estamos pidiéndole a un sector que se incluya a una política que nunca le abrió las puertas. O sea, son víctimas de esta situación. Absolutamente. Y cuando uno se pregunta para qué sirve, muchas veces esa pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve el salario mínimo vital y móvil? Tal cual. Si total, casi ningún trabajo se rige por eso. Bueno, son los más jóvenes, los que acaban de ingresar en su segundo trabajo, los que tienen sueldos que están cerca de ese piso. Pues después con el correr del tiempo vos vas teniendo experiencia, conseguís un puesto un poquito mejor, o vas haciéndote una clientela, podés empezar. Pero los jóvenes cuando empiezan son los que están expuestos a esos salarios de Sí. pobreza y por eso también digo, apelar a los jóvenes, por un lado, tiene que ver con cierta sincronía ideológica, ¿sí? Más allá de que hoy en día la juventud está pasando por un proceso de Totalmente, cambio muy, totalmente. muy particular y muy complejo, pero sobre todo también pasa por el bolsillo Sí. y pasa por... No solo el bolsillo, pasa por las expectativas, porque la gente que hoy Exacto. tiene 18, 20, 22 años, entienda que se está trabajando en un país para ellos y donde ellos tienen lugar. Y yo digo, tengo cierta autoridad, entre comillas, para decirlo, igual que varios en esta mesa, porque cuando nosotros teníamos 18 años nos decían que éramos una generación perdida para este país. Decían, bueno, ustedes hay que sacrificarlos para que quizás sus hermanos menores, los que vienen ustedes, Sí. después de ustedes, puedan tener un país más o menos decente. Y si el kirchnerismo conectó con la juventud de la manera que conectó, Fue por fue eso. porque le devolvió esa expectativa a esa totalmente. generación. Una generación a la cual durante años le habían dicho que no servía para nada y que no tenía futuro, y vinieron Néstor Bueno, y Cristina y le dijeron, sí. no solo tienen futuro, ustedes tienen que ser un actor político principal en este país. Sí, también igual ahí creo que hay algo que a veces solo por acumulación de dolor nos cuesta volverlo a poner arriba de la mesa, que es lo que rompió en materia de tejido social, de lazos sociales, el macrismo. Porque coincido con lo que decía Carla de esa generación, hoy ve el relato de lo que fue y no lo protagonizó, no lo vivió porque eran más chicos, más chicas, pero la familia sí. Digo, y ahí me parece que también esos entramados sociales donde nos movemos, digo, en tu facultad esa época existió, en tu lugar de trabajo esa época existió, en tu familia esa época existió, y pasó un macrismo en el medio, ¿no? Digo, pienso en esas familias, cuando te vas a mamá, papá, o bueno, a mamá, papá, como armemos las familias modernamente, que encontraron en ampliación de derechos durante los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿no? Y cómo fueron interpelados como sujetos políticos, individuales o colectivos. Esa otra generación que encontró el macrismo en el medio y encontró este gobierno teniendo que recuperar parte de lo que se había Claro. roto y sin poder subir mucho el techo,
guerra, pandemia, etcétera, etcétera. Entonces digo, me parece que también en ese trabajo de volver a incluir a las juventudes, de volver a ponerles un proyecto político, es también rearmar una sociedad que quedó absolutamente fragmentada. Bueno, eso es lo que dijo Cristina en el acto en La Plata, ¿no? Que la familia vuelva a poder cenar en la mesa de casa. Y más allá de la familia, yo estoy viendo mucha... A ver, estamos debatiendo el tema de refundar los lazos democráticos y las reglas que nos permitan convivir en paz a niveles políticos y garantizar derechos y los pisos básicos para que el país siga existiendo, ¿no? Básicamente. Pero en esa refundación de esas reglas democráticas, me parece que hay que incluir un poco esto que planteaba allí, porque se está viendo mucha agresión, mucha agresividad constante en todos lados, ¿no? Hoy existe algo que antes no existía, que son las redes sociales, el anonimato constante, donde lo que llegan son mensajes de odio absoluto y esos lazos pequeños que parecen insignificantes forman parte también del tejido social, ¿no? Y la pandemia nos ha aislado, nos ha hecho tal vez más individualistas, que encima vino después de un gobierno que fomentaba la individualidad, el ser tu propio jefe, el abrirte una cuentita en Instagram y soy emprendedor y voy a ser monotributista toda mi vida. ¿Y qué pasa si no reconstruimos los tejidos sociales más allá de la conversación en la dirigencia? Se va a complicar mucho. Hoy es rebelde ser solidario. Bueno, fíjate que tan así es lo que decís vos, lo que decía Gise, de cómo se van perdiendo estos relatos, ¿sí?, de bienestar, que son los que te hacen después tomar decisiones correctas o no, que en la elección en Brasil se enfrentaban dos tipos que habían sido presidentes. Digo, ahí ya no había especulación, Claro. se podía hacer una comparación cara a cara de los resultados y de los actos y los hechos de cada uno de los dos. Y tenías por un lado probablemente al presidente que más gente sacó de la pobreza de la historia de Occidente, Lula, y de otro lado un tipo que fue negacionista de la pandemia y que causó una catástrofe sanitaria. Misógino, además, discriminador, Pero violento. saquemos la parte ideológica, digamos. Claro, Hablemos lo que se solamente de constató, resultados de duros. políticas, hablemos de política. Hablemos de alguien que sacó gente de la pobreza, construyó hospitales, hizo todo lo que está en el manual de lo que hay que hacer. Y otro que hizo todo lo que estaba en el otro manual. Fue absolutamente excéntrico en las cosas que decía, para el lado de la misoginia, por el lado del anticomunismo, un anticomunismo además absolutamente histórico. Fue negacionista de la pandemia, fue negacionista del cambio climático, siendo el presidente del país que tiene la principal reserva. Sí, la cuestión de la deforestación, de la Amazonia. Y teniendo enfrente esos dos casos, la votación salió 50 y 50, con lo cual fue la constatación, un experimento de ciencia política en vivo y en directo, de que no se toman decisiones racionales. Digamos que la política electoral no es un electorado tomando una decisión racional, sino que pasa por otro lado. Algo que muchos leímos y sabemos o sospechamos desde hace mucho, pero que en esta época se agravó y que la elección en Brasil lo puso muy a la vista. Entonces eso también... es una elección para el peronismo, porque hay que tener mucho cuidado con el discurso de che, mirá qué mal que estabas con Macri, qué bien que estabas en 2015. Primero, porque de 2015 pasó ya un montón de tiempo. Se perdió en la memoria. Y segundo, Dos mundiales, chicos. Ni me digas. Estoy tratando de no pensar un montón de tiempo. Perdón. Perdón. Y por otro lado, porque evidentemente con la política de hoy en día, con la campaña de hoy en día, con las tecnologías de comunicación de hoy en día, eso pesa mucho menos. Y pesan más las identidades por la positiva y sobre todo las identidades por la negativa. Y acá tenemos una identidad por la negativa, que es el antiperonismo, que tiene 70 años de experiencia haciendo lo que hace, a diferencia de en otros países donde quizás y acá es se algo suma, más nuevo. Nico, la cuestión de, Carly hablaba también de cómo intervienen las redes sociales en todo, incluso en el mapa político y en la articulación y en las posibilidades de romper esos obstáculos de interpelación con quienes no te votan o quienes no son tu target. Lula lo entendió muy bien en la campaña. Pero hay algo que me parece que es clave que entendamos todos, que es que hoy en día cualquier relato y cualquier narrativa se sustenta sobre los sesgos cognitivos, es decir, sobre los prejuicios que ya traemos. Sí, claro. Y no importa la veracidad de los hechos. Si a vos cualquier cosa que vos decís, una fake news funciona de esa manera, se reproduce y se comparte
porque Confirma lo que ya marida muy pensabas. bien. Y si yo siempre hago el ejercicio de leer mucho las noticias o en redes sociales. Entonces, por ejemplo, hay un hilo muy bueno de un periodista que ahora no recuerdo y pido disculpas, sobre cómo se desarrolló todo el juicio de validad de Cristina. Ujú. Y bueno, De Matías Bauset. Exacto. Y explica, bueno, todo lo que fueron todas las etapas, bueno, todas las pruebas, todos los testimonios. Si uno lee los comentarios de quienes están convencidos de que Cristina está bien condenada, no les importan ni las evidencias, ni la información que nunca fueron a buscar. Ujú. Lo único que le importa es confirmar lo que ya piensan. Entonces, ¿cómo rompemos con ese diálogo que es casi imposible de sostener? ¿Cómo se hace? Sí, pero ahí, digo, y con respecto a Brasil y con otras experiencias que también me parece que llaman a, Es una pregunta a mover abierta, categorías lo que teníamos en otro momento que necesitan ser actualizadas, pero me parece que también el punto es si es la sociedad la que está fragmentada de esa manera en sus votos o estamos en absoluta desigualdad de condiciones para ejercer la política, porque nosotros venimos de los bombardeos, venimos de los fusilamientos, Claro. venimos de la desaparición forzada y venimos de que a nuestra dirigente política le pongan un arma en la cabeza. ¿Y ellos de dónde vienen? Entonces, digo, me parece que también hay una cuestión ahí que, sí, después podemos trasladarlo en encuestas, en cómo votamos, no toda la sociedad vota, digo, también ahí tenés los números, digo, no absolutos, pero me parece que también viene con eso. Y sí, si efectivamente tienen una maquinaria de poder comunicacional que puede instalar que toda la mentira es verdad, no solamente tiene que ver con lo que uno cree, sino con lo que uno tiene acceso a conocer. La Digo, información, claro. Yo creo que sí, construyeron el odio, lo fomentan, lo fundamentan, está clarísimo. Ahora, ¿cuánta gente leyó la causa contra Cristina y cuánta gente tiene Bueno, pero derecho eso penal para saber pero- cómo Pero defenderla? eso también es responsabilidad nuestra y del gobierno nacional de no habilitar otros puentes Sí, de comunicación. No se puede esperar a que todo el mundo antes de ir a votarle a las No, causas. pero lo quiero decir en el pero- sentido de, me parece que existe una correlación de fuerzas absolutamente desigual que nunca puede ser dejada de lado es una categoría obligatoria para analizar toda la realidad. La cancha pero está inclinada. Yo Totalmente. no creo que sea culpa. Pero la cancha es lo que es, no lo que nos gustaría Perfecto, que pero sea. ¿Qué hacemos? no creo que sea culpa de la gente que no sabe o que no conoce o que no se No, informa, sino por que supuesto, estoy de efectivamente nuestro piso de análisis, de discusión siempre es que estamos ante una desigualdad absoluta para ejercer la política. Estoy de acuerdo. Son las dos cosas, porque estamos ante una desigualdad, la cancha está inclinada, de eso que no cabe ninguna duda y cada vez resulta más difícil volver a Equilibrarla. equilibrarla. Pero también es cierto que hay mucha gente que no es que no se entera, hay gente cuya vida pasa por otro carril. Definitivamente, sí. Que no va a Y no votar está por una mal. cosa ni por la otra. Sí, es así. No, y esa creo que es la gente también que en algún punto, volviendo al paralelismo con Brasil, que perdón, pero lo tenemos como ejemplo muy cercano, Y es el gente que diario se del vio lunes. muy Sí. beneficiada por Lula cuando fue presidente, pero que decía yo no voy a votar un preso, porque está en contra de mis valores y de mi, Claro. y de mi moral. Y no puede, a ver, y no se le puede exigir a esa persona que haya investigado más o se haya informado más para que se entere lo fraudulento que fue el juicio contra Lula, No. sino que lo que hay que hacer en todo caso, como movimiento político, en el caso de la Argentina, además teniendo las herramientas del Estado Sí. o de una parte del Estado a favor, es tratar de cambiar esas condiciones. Que en su momento eso se llamó ley de medios. Hoy en día probablemente la solución sea otra, porque hoy en día Internet ya cambió Sí, absolutamente el ese mapa, escenario. sí. Pero claramente ahí hay una batalla que dar, una discusión que dar, que es doblemente difícil porque creo que nadie tiene una respuesta No, no para hay eso. respuesta. Y vuelvo al escenario electoral, ¿no? De cómo se reconfigura el mapa con todo esto. Porque pongámosle que efectivamente Cristina no está el año que viene en la boleta. Ella pareció bastante tajante cuando lo dijo y bastante convencida de ello, pero bueno, Argentina. Y que Mauricio Macri tampoco, porque hasta ahora él nunca se subió y siempre que le preguntan dice yo nunca dije que voy a ser candidato. Y sin Cristina en la boleta de enfrente se A él achican se le achican su las margen. posibilidades. Pero siempre recuerdo a Agustín Rossi que decía, a ellos ahora en la campaña, digamos, vamos a estar dos oficialismos compitiendo, porque ellos fueron un gobierno que terminó hace muy poco y nosotros somos el gobierno actual. Ahora bien, si no están ninguno de los dos conductores, de los dos expresidentes, ¿cómo se hace para trasladar lo que hizo cada uno
a las personas que cada alianza elija para llevar efectivamente. Va a ser una elección difícil, ¿no? Porque el kirchnerismo va a tener que trasladarle lo que hizo Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, y ellos en viceversa. Sí, aparte yo pensaba, escuchaba lo que decían de entusiasmar a la juventud, de que vuelva a votar, y sin Cristina en la boleta, y con los candidatos que se están barajando de Frente de Todos, que podríamos hacer algunos nombres, va a ser difícil entusiasmar a la juventud, ¿no? Sí. Sí. Porque no se ve una opción progresista o algo que resulte atractivo a los jóvenes. ¿Cuáles de pueden ser, movida. digamos, de los que están ahora? Y qué sé yo, no sé, bueno, si vos hablas con Siempre la se gente habla que de está Guado. Alberto, claro, vos estás hablando con la gente que está Alberto, sé que gente estuvo hablando ahora en estos días, después del renunciamiento de Cristina, y él dice, bueno, si la cosa más o menos se recompone, lo lógico es que un presidente busque la reelección. Él sigue pensando en la posibilidad de ir a las PASO y competir en la reelección. Si la cosa mejora en economía, Massa por ahora sigue diciendo que no. Pero si sucede lo que él dice, que para las PASO sería más o menos un 3% de inflación mensual y para la elección general un 2% o menos, bueno, yo creo que es el mejor candidato que podría poner enfrente de todos. Si él ¿no? consigue eso. Desde el kirchnerismo no aparece otro que no sea Guado, ¿no? Sería el... Pero hasta ahora Cristina no dio ninguna señal de apoyo a Guado. Y en las encuestas, la verdad que él se ha movido en los últimos meses como candidato, ha hecho viajes al exterior. Pero no se ha lo hecho... mide. No, primero conserva un alto nivel de desconocimiento. Mira. Y entre los que lo conocen tampoco es que tiene demasiada intención de voto. No ha conseguido generar una figura que parezca que puede liderar el espacio. Y después todo lo que viene después, Scioli, Mansur, etcétera, bueno, etcétera. Capitanich, que ya se bajó. Acá mencionan mucho siempre a Axel Kicillof, que Claro. parece ser un número opuesto para la provincia de Buenos Aires. yo diría que sí. Si lo descartamos para nivel nacional es porque evidentemente hoy se está encaminando para buscar la reelección en la provincia, donde va a tener una contienda difícil. No va a ser sencilla, pero hoy en principio sería favorable, ¿no? Para Sí, él. aparte, Axel te asegura un buen porcentaje. La verdad que Frente de Todos para ganar en la nación necesita ganar en la provincia y ganar bien en la provincia. Sí. Y el único candidato que hoy te asegura es Axel. Sí, ¿no? además Ese la que- cantidad de diputados y senadores que te habilita también a hacer una buena elección, ¿no? Se ponen en juego, ahora no recuerdo, pero unos 19 Sí. diputados se ponen en juego y es un número importante por la provincia. Sin descartar la aparición de algún tapado o de alguien que ahora no esté en el escenario, porque es algo que no se puede descartar, menos en la Argentina, menos en esta época, menos en este escenario. Pero digo, teniendo en cuenta ese déficit de un candidato que sea una figura carismática, que pueda apelar a la juventud, a la clase trabajadora desde ese lugar y demás, creo que es doblemente importante que el peronismo... Y teniendo en cuenta además esto, ¿no? De trasladarle lo que hizo Macri a alguien que no va a ser Macri probablemente, o de que ya quizás no pesa tanto el recuerdo de 2015, es doblemente importante que el peronismo pueda construir perspectiva, pueda Claro. mostrarle a la gente qué te ofrezco hacia adelante, no solamente competir qué hicimos o dejamos de hacer hacia atrás. Creo que eso va a ser lo que permita eso y acomodar un poco la economía, Claro. no solamente la macro, sino también la del bolsillo, lo que le permitiría al peronismo ser competitivo, porque también es un déficit de la oposición. La oposición no tiene nada para ofrecerte para adelante, porque todo lo que te dice es horrible. Sí. Te dice, vas a jubilarte más viejo, tu sueldo va a valer menos. Sí, pero el discurso de ellos es, primero, ese discurso es solamente válido porque hoy tenemos una inflación que va a ser anual en torno al 100%, ¿no? Y eso les permite decir claro. cualquier cosa porque ellos te dicen, nosotros la dejamos a la mitad de lo que está ahora, ¿no? Que fue una catástrofe cuando sucedió, porque fue una catástrofe, pero bueno, eso los habilita. Pero el discurso que tienen ellos, y es en el que están trabajando un poco de manera subyacente, subterránea, es necesario que nos sacrifiquemos 6 meses, un año, para
después sentar las bases de la alegría infinita y de la felicidad total, ¿no? El problema es si efectivamente ese discurso cala en la sociedad, porque hoy es realmente difícil, y siempre lo pregunta Jonathan cuando entrevistamos a la noche a alguien en Aló Carla, ¿cómo haces para relatar estos 4 años de gobierno? Porque el 2015 te quedó lejos y la experiencia más cercana que tenés son estos 4 años del Frente de Todos. ¿Y cómo haces para proponerle a la gente algo hacia futuro sin quedarte en lo bueno que fue el pasado? Porque hoy la gente no la está pasando bien. Tenés números macro buenos de crecimiento de economía, de desarrollo de la industria, de descenso del desempleo, pero trabajadores pobres. Sí, y podrías estar peor no es un argumento de campaña. Por eso es que hay que construir hay que saber proyectar un futuro peronista. Hablábamos recién de que los pibes jóvenes tienen acceso a trabajos precarios. Bueno, creo que parte de la plataforma, además de bajar la inflación y demás, tiene que ser ponerse como prioridad blanquear la economía. Claro. Blanquear la economía para que los trabajos más precarios, que son los de los jóvenes, empiecen a tener otro valor. Creo que hay que empezar a plantear claramente también un modelo de desarrollo y a debatir en serio un modelo de desarrollo de qué se va a hacer con todos estos recursos naturales que tenemos, que son súper valiosos, que a su vez su extracción tiene un costo, que es cierto que tiene. Bueno, ¿cómo se va a hacer para que el saldo sea positivo para el país y también para las comunidades que localmente son las que tienen que protagonizar este proceso? Todos esos son debates hacia adelante. Sí, y políticos. Y que no tienen una respuesta ya dada, no hay un saldo ya dado, pero que claramente me parece que es mucho más interesante que la agenda que está planteando hoy en día la derecha, y por eso podría ayudar a sumar nuevos actores y a generar nuevo entusiasmo, que la gente sienta que lo que se está discutiendo realmente es algo que va a repercutir en su vida. Sí, sin embargo, no podemos tampoco dejar de lado que de un tiempo a esta parte, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Congreso de la Nación, ya no digo que antes no existía la derecha, porque existía, pero sí han ingresado prácticas y discursos de odio que no estaban. Me parece que también ese es el terreno en donde se piensa todo esto, que no está de lado, que va a impactar en todas las campañas del año que viene, en los que van a la posibilidad de ganar algo o a los que van de decorado, pero que sin embargo te alimentan sobre todo a la derecha. Entonces, me parece también que esto que venimos hablando se suma de qué gobernabilidad es la que te queda después, eventualmente, si tenés un resultado favorable. ¿Y qué instituciones te quedan? ¿Y cómo vas a recuperar eso? Porque hoy estamos, lo decimos de hace rato, en un gobierno que intentó llegar a un consenso para poder hacer una reforma judicial y que, sin embargo, tiene al macrismo gobernando el Poder Judicial, uno de los 3 poderes del Estado. Sí. ¿Qué te están armando en el Congreso? Lo vimos en estos últimos días. ¿Qué te hizo la Corte, que es parte de ese Poder Judicial? Te cooptó el Consejo de Magistratura, etcétera, etcétera. Entonces ¿cómo también recompones a 40 años de democracia que se van a cumplir con esa votación las instituciones del Estado para que los 3 poderes sean de la democracia? Sí, eso está claro. Sí. Pero no sé si esa es la discusión que Yo hay creo que en no es la la discusión, campaña. no creo que no es la discusión, pero que tiene que estar dentro del proyecto de idea que esté, porque si no, vas a presentar un proyecto de baja potencia. Sí, a ver, creo que hay como varias cosas. Vos claramente necesitas pensar en proyectos de reformas estructurales a largo plazo que no se van a resolver probablemente a partir del año que viene, porque el gobierno que sea va a estar muy condicionado en el Congreso de la Nación, va a ser una elección sumamente pareja y probablemente tengamos un escenario parecido al que tenemos ahora, ¿sí? Tal vez hoy el Frente de Todos en diputados tiene 2 más, por ahí cambiemos, da vuelta a eso, pero no va a tener una mayoría aplastante y ahí se va a depender mucho de los aliados que no te van a acompañar para todo, ¿no? Entonces, es a largo plazo. Pero la discusión que... Coincido, si te ponen o te quieren poner un tope para los aumentos de la telefonía y sale la Corte Suprema y te dice, o sale la justicia y te dice, no, que aumenten lo que quieran, evidentemente es necesario discutirlo para que impacte en la cotidiana. Pero hoy, yo, por lo menos una preocupación burguesa y completamente personal, ¿no? No hay posibilidad de pensar un proyecto personal hoy, ¿sí? Vos podés tener trabajo
y querer ahorrar para comprarte una casa, y hoy es imposible, No, es imposible. es imposible. Y nuestros padres hace 20 años podían pensar en comprar una casa y en ser propietarios. Hoy nosotros no podemos pensar en eso. Nos gustaría, pero no podemos Igual no es pensar. burguesa, para mí no es burguesa para nada. Es bien digamos. peronista. No, es peronista y es muy genuina de la etapa vital de la Pero- juventud, que es independizarse y generar autonomía. Para eso es o pagar un alquiler o comprarte una casa, no queda Con suerte otra. pagar un alquiler. Bueno, Para por ir eso. redondeando y retomo algo que dijiste recién, Carla, que vos decías, bueno, lo de los cambios institucionales que van a quedar para más adelante, porque después del próximo gobierno va a estar todo muy dividido. Tengo la idea de que Cristina no está pensando en algo de tan largo plazo. Mira. ¿Y cuál es la clave para eso? Bueno, que esos dos grandes bloques de los que estábamos hablando, el Frente de Todos por un lado y Juntos por el Cambio por el otro, no lleguen intactos al 10 de diciembre del año que viene. Que lo que haya a partir del 10 de diciembre del año que viene no sea la misma grieta que hay ahora, que cambie un poco eso, quizás a partir de estas mismas revelaciones. Pero no creo que en los proyectos de Cristina, igual estoy quizás haciendo un poco de interpretación No, de puede más ser. de sus palabras, pero esperar mucho más allá del 10 de diciembre del año que viene. Sí se ganan las elecciones para hacer lo que hay que hacer para que Argentina vuelva a tener una democracia plena. Un país unido por la radio. El Destape Radio. 107.3. Nuestra radio.